Ganar la Champions League es el momento cumbre en la carrera de cualquier futbolista. Hay algunos cracks que no lo logran nunca y hay otros que sí lo consiguieron, pero sin dejar huella. Estos son los campeones de la Champions más intrascendentes. En 2015 el Barcelona ganó su quinta y última Champions League. Era el equipo de Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar Jr., pero también el de Xavi Hernández, Andrés Iniesta y Sergio Busquets, y el de Gerard Piqué y Javier Mascherano, el de Dani Alves, el de Marc-André ter Stegen y el de Jeremy Mathieu. El francés, uno de los jugadores más horribles que pasaron recientemente por el Barça, no solamente fue parte del plantel, no solamente disputó minutos en la fase de grupos para sentirse parte del equipo, no. Mathieu fue el segundo cambio de Luis Enrique en la final contra la Juventus, en la que el francés sustituyó a Iván Rakitic en el minuto 89. O sea, que Mathieu estuvo en el campo cuando Neymar anotó el gol que consagró la victoria culé. La realidad es que en aquel Barça inmortal plagado de jugadores históricos, Jeremy Mathieu tuvo mucho más protagonismo de lo que estamos dispuestos a recordar. 180 minutos en la fase de grupos contra Paris Saint-Germain, en el Parque de los Príncipes como defensa central y en el Camp Nou como lateral izquierdo. 109 minutos contra Manchester City en octavos de final, 16 minutos contra PSG en cuartos de final, 19 minutos contra el Bayern Múnich en semifinales y 1 minuto oficial más 6 de compensación en la gran final. A estas alturas de 2026 ya todos sabemos que Nico Paz tiene un enorme presente y que le aguarda un fantástico futuro. Lo que muchos desconocen todavía es que Nico Paz también tiene un radiante pasado que incluye en su currículum una Champions League. En la fase de grupos de la Champions edición 2023-24, el entonces jugador de 19 años disputó 13 minutos contra el Braga, 25 minutos contra el Napoli, partido en el que el argentino anotó el gol de la victoria. Luego, Carlo Ancelotti lo metió un minutito contra Unión Berlín. Nico jugó un total acumulado de 39 minutos en fase de grupos antes de que el técnico italiano dejara de convocarlo ni siquiera a la banca a partir de octavos de final. Sin embargo, la contribución ya estaba hecha y cuando en la gran final contra el Borussia Dortmund el Real Madrid ganó la 15ª, Nico estaba ahí reclamando su medalla y su porción del trofeo. Y es que aunque hagamos bien en intuir que Nico Paz ganará muchas cosas así en su carrera, la verdad es que en esto del fútbol nunca se sabe. ¿Qué guardan en común Lionel Messi, Alfredo Di Stéfano, Ángel Di María, Javier Zanetti, Fernando Redondo, Carlitos Tevez, Javier Mascherano, Diego Milito y Walter Samuel? Pues 3 cosas. Nacieron en Argentina, ganaron la Champions League y eran muy buenos jugando al fútbol. Bien, Maxi López solo cumplía con 2 de los 3 apartados. 20 argentinos han ganado la Champions League, 19 de ellos entran en la categoría de cracks. El otro es Maxi, que tuvo su noche de gloria en octavos de final contra el Chelsea en 2005. Un gol y una asistencia en el Camp Nou, que de poco sirvieron porque el Chelsea eliminó al Barça en Stamford Bridge en el partido de vuelta. Pero al año entrante, el Barça sí que ganó la Champions y Maxi seguía en el equipo para celebrarlo a pesar de haber jugado solo 1 minuto. Sí, literalmente un maldito minuto en todo el año. ¿Quién sabe qué fumó esa noche Frank Rijkaard? Pero metió a la gallina de oro al minuto 89 contra el Milan y en semifinales. Y ese
único minuto le hace, para todos los efectos, campeón de la Champions League. Esta pieza no habla exclusivamente de petardos en el retiro como Maxi López o Jeremy Mathieu, que se las ingeniaron para ganar la Champions League. También tiene lugar para cracks que la ganaron antes de que lo fueran y por lo tanto cuesta trabajo recordar que sí, que ya ganaron la Champions. Es el caso de Nico Paz y es el caso también de Cole Palmer. Antes de levantar al cielo la Conference League y la dotación de trofeos a la que se hizo acreedor en el Mundial de Clubes, Palmer conquistó la Champions League, aunque en esos tiempos no salía en primera fila. Año 2022. El mediocampista inglés jugó en la fase de grupos contra el Sevilla, el Copenhague y el Borussia Dortmund, para un total de 137 minutos saldados en 0 goles y 0 pases a gol. Fue todo para Palmer en aquella temporada, pues se quedó en la banca a partir de octavos de final contra RB Leipzig, en cuartos contra Bayern Múnich, en semifinales contra Real Madrid y por supuesto en la final contra el Inter de Milán. Cierto, Palmer ya ganó la Champions League, pero seguro que la próxima, si es que llega, le sabrá mejor. Eden Hazard es uno de los mejores futbolistas en la historia del Chelsea. Conquistó con ellos una Carabao Cup, además de una FA Cup, de 2 campeonatos de la Premier League y de 2 Europa Leagues. Más Hazard nunca pudo ganar la Champions League, no con los Blues. Llegó al equipo en 2012, esto es, 2 meses después de que el Chelsea ganara la primera Champions League de su historia. Y se fue 7 temporadas más tarde, en 2019, o sea, un año antes de que en la 2020-21 sus ex compañeros ganaran la segunda Champions League en la historia del club. A la temporada siguiente, eso sí, Hazard por fin ganó la Champions League, aunque paradójicamente lo consiguió justo en el peor año de su carrera, aquel en el que menos minutos disputó. 66 minutos en la más que histórica derrota contra el Sheriff Tiraspol en el Santiago Bernabéu, más 9 minutos contra el Inter de Milán, más 8 minutos contra el Paris Saint-Germain, para un total de 83 minutos válidos para canjearse por una bonita medalla de la Champions League que nunca en su carrera pudo obtener en la cancha. Hazard ganó la Champions justo el año en que menos méritos hizo para conquistarla. Rivaldo vivió exactamente la misma historia cuando se fue al Milan. El astro brasileño había ganado 2 ligas, una Copa del Rey y el Balón de Oro con el Barcelona, todo menos la Champions League. Aparte, ganó la Copa Mundial de Corea-Japón 2002, en donde con 5 goles fue el máximo referente de la canariña, solo por detrás de Ronaldo. Y fue precisamente en aquel verano de 2002 cuando Rivaldo llegó al Milan. Un Milan que tenía 9 años sin ganar la Champions League y que apostó por el campeón del mundo brasileño para recuperar el trono europeo. Y sí, el Milan ganó la Champions esa temporada, pero la verdad es que Rivaldo no hizo ni madres. En los primeros meses fue titular junto a Filippo Inzaghi, Rui Costa, Clarence Seedorf y Andrea Pirlo. Todos cabían en la pizarra de Carlo Ancelotti. Luego, Andrei Shevchenko se recuperó de su lesión y el sacrificado del 11 fue Pirlo. Más adelante, el técnico italiano probó sin Inzaghi y después sin Seedorf, hasta que en cuartos de final concluyó que el que sobraba en su esquema era Rivaldo, quien perdió la titularidad a partir de cuartos de final. En la gran final, misma que el Milan empató 0-0 con la Juventus antes de resolver en penales, Rivaldo ni siquiera entró de cambio. El crack jugó una sola temporada en Italia y al término de ella se tuvo que ir al fútbol brasileño. La suya es la historia de cómo fracasar dramáticamente y
ganar la única Champions League de tu carrera, todo al mismo tiempo. Solamente 2 futbolistas mexicanos han ganado la Champions League. Uno de ellos bastante conocido. Se llama Rafa Márquez. El otro no es Hugo Sánchez, ni tampoco el Chicharito Hernández, ni mucho menos Memo Ochoa. El otro es Jonathan dos Santos. El Barcelona ya había asegurado el primer lugar de grupo cuando en la última jornada de la Champions League 2010-2011 recibió al Rubin Kazán y Pep Guardiola sacó un 11 de suplentes para el trámite. Entre ellos, el mediocampista mexicano que fue reemplazado por Lionel Messi al minuto 63. Esta historia se la van a saber sus nietos de memoria. Jonathan ni siquiera salió a la banca en ningún otro partido. Tampoco estuvo presente en la ceremonia que consagró al Barça en Wembley tras derrotar en la final al Manchester United. No obstante, Jonah cumplió cabalmente con el tecnicismo que le permite adornar su palmarés con esa Champions que no ganó, pero sí ganó. Los otros ganadores de la Champions League nacidos en CONCACAF para el mundo son el trinitario Dwight York del Manchester United, el costarricense Keylor Navas en el Real Madrid, el canadiense Alphonso Davies con el Bayern Múnich, el estadounidense Christian Pulisic para el Chelsea y el más fácil de olvidar, el hondureño David Suazo con el Inter de Milán. En la temporada 2009-2010, Suazo ganó el histórico triplete Nero Azzurro. Ganó la Copa Italia, en la que solamente jugó un partido en octavos de final contra Livorno. Ganó el Scudetto, aunque solo fue utilizado 18 minutos en toda la temporada. Ganó la Champions, pues José Mourinho lo metió 45 minutos contra Dinamo de Kiev antes de mandarlo al Genoa a media temporada en el mercado de invierno. O sea, que cuando sus compañeros ganaron la Champions League y todo lo demás, Suazo ya no estaba ahí, pero para efectos legales, el hondureño lo ganó todo en el Inter. No se dejen engañar. Keylor Navas no fue más que el segundo centroamericano que ganó la Champions League. Julián Álvarez no es el único futbolista del Atlético de Madrid que puede contarle a sus compañeros cuánto pesa la orejona. Hay otro. Antoine Griezmann, Thiago Almada y Nahuel Molina pueden presumir haber levantado la Copa Mundial, pero no la Champions. Ademola Lookman, Mateo Ruggeri y Alex Baena, además de José María Jiménez, Jan Oblak y Koke, tienen experiencia levantando la Europa League, más no la Champions. A Nico González pregúntenle qué se siente ganar la Copa América nomás. Y Robin Lenormand puede platicarles lo que gusten de la Eurocopa, que es la más parecida a la Champions, pero hasta ahí. Solamente un individuo en el vestidor colchonero ha ganado la Champions League aparte de Julián. ¿Saben quién? Marcos Llorent. Lo consiguió en 2018 junto a Cristiano Ronaldo, Gareth Bale y Karim Benzema, al lado de Luka Modric, Toni Kroos y Casemiro, de Sergio Ramos y Rafael Varane, Marcelo y Keylor Navas, además de otros jóvenes canteranos que, como él, tuvieron que hacerse célebres fuera del Real Madrid, no sin antes llevarse una Champions League bajo el brazo. Se trata de Theo Hernández y de Achraf Hakimi, que también pudieron haber entrado en este ranking de campeones de la Champions irrelevantes. El marroquí vio acción en 180 minutos de la Champions aquella temporada. El francés sumó 113 minutos corriendo tras un balón estrellado. En lo que a Llorente se refiere, le salpicaron apenas 21 minutos de su Champions, mismos que disputó en un ya intrascendente último partido de la fase de grupos contra Borussia Dortmund. Leyendas de la dimensión de Roberto Baggio y Ronaldo Nazario jamás pudieron ganar una Champions League. Otros mitos absolutos de la Champions como Zinedine Zidane y Ronaldinho Gaucho la ganaron una sola vez.
Xherdan Shaqiri ha ganado la Champions 2 veces en su carrera y en 2 equipos distintos. La estrella suiza tiene 34 años y no solamente sigue en activo, sino que está jugando más y mejor que nunca. 28 goles y 31 asistencias desde que Shaqiri, sí, así se pronuncia, volvió hace 18 meses al Basel, tras no haber hecho ni madres en la MLS y de hecho haber jugado muy poco en cualquiera de los clubes por donde pasó. Por ejemplo, el Bayern Múnich. En la jornada 1 de la Champions League 2013-14, Shaqiri jugó 11 minutos contra el CSKA Moscú. Súmenle 12 minutos contra Manchester City en la segunda jornada. 22 minutos en la jornada 6 en un partido que ya era intrascendente. Y hasta ahí. 45 minutos disputados en total que fueron más que suficientes. Shaqiri ni siquiera entró en la convocatoria para enfrentar al Borussia Dortmund en la final, pero oficialmente cumplió con todos los requisitos para celebrar su primera Champions. La segunda llegaría 5 años después. El genio suizo, ahora en el Liverpool, salió a jugar 5 minutos contra Paris Saint-Germain. ¿Qué le pasa a Neymar? ¿Por qué está defendiendo? 68 minutotes después contra el Crvena Zvezda y otros 13 minutos contra el PSG, todos ellos en fase de grupos. Luego, en aquellas semifinales que nadie puede olvidar contra el Barcelona, se lesionó tanta gente en el equipo de Jürgen Klopp que hasta Shaqiri fue titular. Jugó los 90 minutos e hizo el pase a gol a Gini Wijnaldum en el 3-0 que consumó la histórica remontada. Con ello, el extremo derecho se ganó su inclusión en la convocatoria para la gran final, misma que vio desde la banca. Detalle que no le impidió elevar a 1,68 m más cerca del cielo la segunda Champions de su carrera. Cumple tu sueño de ir al Mundial. México contra Corea del Sur en Guadalajara. Cortesía de este canal para sus miembros. Hazte miembro, participa en el sorteo y prepárate para cantar el himno en el estadio. México contra Corea del Sur. No tienes por qué perdértelo. Hazte miembro, participa y nos vemos en la próxima entrega. Para que no te pierdas de nada, sígueme en el canal de difusión en WhatsApp. Escanea el código o ingresa desde el link en la descripción. ¿Cuál es el Real Madrid que menos has odiado? Me han cagado todos. A ver, te diría que no sé cuál he odiado menos, pero sí te diría que hubo un partido en particular, pero no lo suelo contar muy a menudo porque me da vergüenza. Pero hubo un partido en el que festejé un gol de Real Madrid, en el Santiago Bernabéu.